Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Señor presidente de la Diputación General de Aragón, don Jorge Azcón, señores consejeros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. Gracias por acompañarnos a los tres. Saludos también a los premiados, a todo el sector agroalimentario aragonés, señoras y señores. Muy buenas tardes. Como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Agroalimentarios de España, pero sobre todo como aragonesa, como turolense, es para mí un placer y un honor asistir a esta jornada de los primeros premios y además en el Día Mundial de la Agricultura, que nada más y nada menos conmemora la creación, hace hoy justo 80 años, de la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Tenemos un reto por delante importantísimo, que es la alimentación de la población mundial, y a ello no se puede responder sin el trabajo de los agricultores, de los ganaderos, de la industria agroalimentaria y también de los pescadores. Antes de esta gala hemos celebrado una jornada técnica en la que expertos y profesionales han compartido reflexiones sobre los retos y oportunidades del sector agroalimentario aragonés. Un encuentro enriquecedor que sirve de antesala para esta celebración. En ella, Patricia Círez nos ha hablado de los planes de la Comisión Europea, que como ustedes saben se presentaron el pasado 16 de julio. Es verdad que es todavía un primer esbozo, que queda mucho tiempo para negociar. Van a ser 2 años, en ocasiones de mano diplomática y en otras probablemente a cara de perro, porque esto ha de aprobarse por unanimidad de todos los Estados de la Unión Europea y con el beneplácito del Parlamento y de la Comisión. Ella nos decía que la Comisión plantea que siempre tiene que haber un retorno cuando haya una inversión y que tiene que haber una mayor flexibilidad. Cuando hablamos de la política agraria común sabemos que va a haber recortes importantes, pero la Comisión precisa que no serán nunca recortes para los productores, para las ayudas directas, sino que lo serán más para el medio rural. Eso en una comunidad autónoma como la nuestra, con problemas graves de despoblación, es un reto que también habrá que asumir. Se habla ahora de planes nacionales y regionales de asociación, de los Next Generation y de qué es lo que habrá que hacer para evitar que no haya relevo generacional. Ese es uno de los grandes retos y no lo es solo en Aragón, lo es también en toda España y en el conjunto de la Unión Europea. El envejecimiento del sector primario es algo que preocupa. Pero hablamos de una reducción de un 20%. Se van a reducir, como decía, las ayudas al desarrollo rural, pero no los pagos directos. Estas son algunas de las pinceladas sobre lo que hemos hablado, pero hemos hablado también de cuál es la situación del sector productor aragonés, con 4.000 millones de euros en exportaciones anuales durante el año pasado. De ellas, 2.500 corresponden al sector cárnico, un sector que tiene un gran empuje y que además es líder junto a Cataluña en el conjunto del Estado español. Giuseppe Aleoisio, que es el director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne, nos ha precisado que el trabajo que se ha hecho aquí es impresionante. En 20 años se ha crecido el sector cárnico más de un 300%, y eso es porque las cosas se han hecho bien. Respecto a la fruta, se ha avanzado muchísimo también. 1 de cada 4 frutas que se consumen en España, que se producen en España, lo hacen en territorio aragonés. Creo que esto es algo que es importante dar a conocer y también saber que se han firmado protocolos para que nuestra fruta pueda ser exportada a China en el futuro. Respecto a las cooperativas, que como ustedes saben forman parte del entramado y de la vertebración territorial de Aragón, nada más baste decir que tienen 45.000 socios y que generan 3.000 empleos directos. Es verdad que unos son fijos y otros son eventuales, pero los generan a lo largo del año. Por tanto, tienen un papel muy importante para la fijación de población. La industria agroalimentaria aragonesa avanza. Es verdad que son microempresas en muchos casos y que la innovación y el desarrollo y la internacionalización no es sencilla, pero nos decía Enrique Chueca, el presidente de la asociación, que se están haciendo muchas cosas y que ya se están uniendo para crear una especie de clúster para poder llegar a ello. Nos ha acompañado también en esta jornada el director general de Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Emilio García Muro, que está aquí también con nosotros, y nos ha dicho
que lo más importante es mantener la seguridad alimentaria y la sanidad. Las grandes preocupaciones son que el mercado internacional sea consciente de cómo se hacen aquí las cosas, que se hacen bien y de evitar las enfermedades. No me voy a alargar más, pero les aseguro que ha sido una jornada muy interesante y en la que hemos aprendido muchísimas cosas. Ahora voy a dar paso para la entrega de premios para esta jornada festiva y para que les dé la bienvenida, en primer lugar, al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. Cuando quiera, consejero. Muchas gracias, Lourdes. Presidente de Aragón, consejero de Medio Ambiente y Turismo y directores generales del Gobierno de Aragón que hoy nos acompañan, director general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, premiados, diputados, alcaldes, resto de autoridades, representantes de organizaciones empresariales, organizaciones agrarias y cooperativas, así como de colegios profesionales, empresarios, profesionales del sector agroalimentario, resto de asistentes, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Medio Ambiente y Turismo la cesión de este Palacio de la Alfranca, también llamado Casa Palafox, para llevar a cabo la celebración de este acto de entrega de los primeros premios agroalimentarios de Aragón, tanto a su consejero, mi compañero Manuel Blasco, como a todas las personas que se encargan de la gestión de este lugar tan singular por su trabajo y por todas las facilidades que nos han dado para organizar esta jornada. Este es un lugar cargado de historia. Precisamente hasta aquí vinieron en 1808 los zaragozanos a buscar al general José Palafox para que liderara la defensa de la capital de Aragón ante el asedio francés. Creo sinceramente que por su relación con un elemento tan importante en la identidad aragonesa como los sitios de Zaragoza, por su belleza arquitectónica y paisajística, así como su enclave tan próximo al río Ebro, era difícil encontrar un lugar más adecuado para realizar este acto. Quiero igualmente agradecer el intenso trabajo que ha llevado a cabo desde hace meses el personal de la Dirección General de Promoción e Innovación Alimentaria, liderada por Amparo Cuellar, para que este acto sea un éxito, tanto de organización como de asistencia. Cuando llegué al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación hace poco más de un año, entre los muchos retos e ideas que el nuevo equipo pusimos sobre la mesa, había una muy importante. Aragón necesitaba unos premios agroalimentarios propios, unos premios que nos permitieran dar visibilidad y reconocimiento a uno de los sectores que mejor representa lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Hoy esa idea se hace realidad con esta primera edición de unos galardones, cuya fecha de entrega, el 9 de septiembre, coincide precisamente, ya se ha dicho, con el Día Mundial de la Agricultura. Los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, los profesionales y las empresas habéis sabido modernizar el sector, apostar por la sostenibilidad y situar a Aragón en el mapa de la cadena agroalimentaria española de forma destacada, combinando tradición e innovación. Y todo con un objetivo común, que consigamos transformar aquí en nuestro territorio todo lo que producimos, que la cadena completa de producción tenga un sello aragonés. Con estos premios reconocemos a quienes hacen realidad este reto. Empresas que abren mercados y que investigan e innovan de forma constante. Proyectos que apuestan por la sostenibilidad. Comunicadores que dan a conocer y acercan nuestro sector a los consumidores. Artesanos que preservan la tradición y grandes grupos que invierten en Aragón con visión de futuro. A todos los premiados y también a todos los profesionales del sector, enhorabuena y gracias por vuestro trabajo diario. Sois inspiración y ejemplo de lo que significa trabajar con compromiso y con orgullo aragonés. Estos galardones se enmarcan dentro del Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, una hoja de ruta que abarca de manera transversal lo que consideramos uno de los pilares fundamentales de este departamento. El proyecto pretende reforzar la competitividad, impulsar el comercio interior y también el exterior y consolidar el prestigio indudable de los alimentos de Aragón en España y más allá de nuestras fronteras. Dentro de esta estrategia integral, quiero destacar la nueva campaña de promoción de los alimentos de Aragón, diseñada por uno de los mejores profesionales del sector, el director creativo aragonés, Víctor Gonzalo, que hoy nos acompaña, y que lanzamos el pasado mes de junio en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón y días después en Madrid, con una importante inversión en la que ha colaborado de forma decidida la Dirección General de Comunicación del Gobierno de Aragón. Una imagen renovada bajo un nuevo lema que marca un nuevo tiempo aquí y en todas partes. Aragón, sabor de verdad. Este plan tendrá otro hito durante la primera semana de octubre, cuando, en coordinación con la Asociación Alimentos y Bebidas de Aragón, activaremos un plan de acción en algunas de las principales cadenas de supermercados de España bajo la denominación Aragón en la cesta.
La iniciativa permitirá que nuestros alimentos ganen visibilidad y puedan tratar de tú a tú, si se me permite la expresión, con los mejores del país, como corresponde a su extraordinaria calidad. Porque no queremos conformarnos, sino continuar creciendo. Queremos innovar, atraer talento joven, impulsar proyectos de digitalización y sostenibilidad que hagan de Aragón un referente en todo el mundo. El futuro del sector agroalimentario aragonés se escribe en presente y este Gobierno va a estar siempre a vuestro lado para hacerlo posible. No hablamos solo de palabras, hablamos de recursos, de proyectos, de talento y de una apuesta decidida para que Aragón siga liderando este sector en España. En definitiva, hoy celebramos la primera edición de unos premios que nacieron, como decía al principio, como una idea y que ya son realidad. Estos premios han sido diseñados en su forma física por la joven artista aragonesa Sara Monge con un triple concepto: tradición que inspira, innovación que alimenta y territorio que perdura. Y nacen con vocación de permanencia y con la misión de reconocer a quienes hacéis más grande esta comunidad. Los entregamos con la certeza de que la agroalimentación y sobre todo sus profesionales merecerían muchos más. Por ello, en futuras ediciones continuaremos reconociendo y agradeciendo el trabajo de todas las personas y empresas que día a día hacéis posible que Aragón cuente con un sector agroalimentario ejemplar del que no podemos sino sentirnos tremendamente orgullosos. Sigamos trabajando juntos y hagamos que esta cita se repita durante muchos años más. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Gracias, consejero. Pasamos ahora al lado festivo y tengo el placer de presentar a la persona que conducirá esta gala, que es Luján Argüelles. Ella es asturiana, pero conoce bien los productos aragoneses. Me consta que disfruta de los alimentos de Aragón, muchos de ellos conocidos a través de amigos como Víctor Gonzalo, el creador de esta campaña Aragón Sabor de Verdad. Y además da la casualidad de que ella va a estrenar en estas fechas un programa que se titula El Camino de la Verdad. Así que la verdad está contigo, Luján. Cuando quieras, adelante. Y enhorabuena a los premiados. Gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, compañera. Y efectivamente, sí, es un honor poder estar aquí y compartir con ustedes esta primera edición de los Premios Agroalimentarios de Aragón y que además coincide en el tiempo en que vamos a presentar un programa que se llama El Camino de la Verdad. Bueno, decir que estoy absolutamente maravillada y estupefacta porque conocía su tierra, conocía la calidad de sus productos, conocía muchas de las cosas que hacen grande esta tierra, pero uno no deja de sorprenderse cada vez que viene aquí, ¿no? Entonces, a lo largo de la comida y de las charlas que estoy manteniendo, sigo perpleja y sintiéndome muy orgullosa de poder compartir con ustedes todo lo que vamos a compartir esta tarde. Es cierto que el sector audiovisual, que es el que yo más controlo, el que manejo, ustedes lo tienen muy dominado. La televisión autonómica de esta región es potentísima, poderosísima y hace cosas de gran calidad, ¿no? Pero hoy estamos aquí para estos premios agroalimentarios en los que, como les decía, no dejo de aplaudir y de sorprenderme porque hay una calidad y hay una ilusión, hay una potencia, una fortaleza, un entusiasmo que es primordial en cualquier área en la que estemos trabajando, pero en esta, que a veces se hace tan dura. Yo soy de familia de ganaderos, mi padre, mi abuelo era ganadero en Asturias, he hecho muchas cosas vinculadas con el mundo rural, con el campo. Me hablaban algunas de las premiadas de aquel antaño ya, porque una va creciendo y haciéndose mayor, granjero busca esposa, con el que tanto hemos disfrutado y hemos venido mucho a Aragón. Así es que es un honor, como les decía. Bueno, hay muchas cosas que decía el consejero, don Javier, y que por tanto pues no quiero repetir. Ya saben que estamos con esa campaña Aragón Sabor de Verdad, que vamos a entregar los premios, que tenemos un galardón que representa, que es una preciosidad, que les invito a que se acerquen, a que los premiados les permitan poder tocarlo, verlo, disfrutarlo y sacarse una foto. Pero que Sara Monge, les pido un aplauso para ella, porque visto de cerca es absolutamente precioso. Así que, por favor, un aplauso para ella. Una mano abierta, con un brote, bueno, pues que de alguna manera simboliza lo que decía el consejero, ¿no? El trabajo de los agricultores, cuidar la tierra, proteger lo que nace y hacerlo crecer con esperanza. Ese diseño que une raíces, territorio y el futuro bajo el lema tradición que inspira. Hay que insistir en el lema porque es precioso. Innovación que alimenta, territorio que perdura. Bueno, este trofeo es mucho más que un reconocimiento, es todo un símbolo del esfuerzo que todos los premiados y todo el sector hace por la creatividad
que le ponen cada día a su trabajo y por la esperanza que mantiene, insisto, todo un sector. Así es que con esta inspiración vamos a dar comienzo a esta primera edición de estos premios, que yo espero y deseo se mantengan muchos años. A lo largo de la entrega vamos a ir conociendo a los galardonados de cada una de las 6 categorías. Son 6. Seguimos el mismo orden que aparece en el Boletín Oficial de Aragón. Entiendo que todo esto es para que no hayan rencillas de ningún tipo. En los pasillos de Mediaset habrán puesto las fotos por orden alfabético del apellido, porque si no, a ver quién está primero y quién está después de los presentadores. Bueno, pues aquí seguimos ese orden. Y empezamos con el reconocimiento al espíritu emprendedor y a la capacidad de innovar, 2 cualidades que hacen crecer al sector agroalimentario y lo proyectan hacia el futuro. Este premio distingue a una empresa que con creatividad, con visión, aporta soluciones novedosas, mejora absolutamente su competitividad, la de los alimentos en los mercados, y pone los alimentos de Aragón en todo el mundo. El premio se otorga a Vidrio Fruits, una empresa del sector frutícola, líder en el cultivo de la cereza, tiene la sede en Ricla, Zaragoza, y tiene un modelo agroalimentario sostenible que comercializa cerezas naturales premium y garantiza un impacto positivo en el medio rural y genera miles de empleos. Además ha conseguido un hito histórico, que es la primera autorización europea para realizar tratamientos en frío en origen, abriendo mercados, también lo comentaba el consejero, internacionales como China y como Vietnam. Para la entrega de este galardón me gustaría invitar al escenario a don Emilio García Muro, que es director general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, y recoge el premio Javier Lázaro, ingeniero jefe de producción de Vidrio Fruits. Música, aplausos y algarabía. Entregamos. Foto. Y ahora es cuando les dirijo la foto. Bueno, gracias. No se me vaya el premiado, por Dios. Que tendrá que decir algo, ¿no? A ver, decir a los asistentes que la música anima un montón. Los aplausos ya ni les cuento. Una que está acostumbradísima a estar en este tipo de cosas. Por tanto, vamos a utilizar los aplausos para 2 cosas. 1, animar al premiado, que se venga muy arriba. 2, para callarlo cuando esté muy arriba. Porque ahora arranca el discurso de agradecimiento. ¿Vale? Así es que venga, vamos a animarle y... Bueno, muchas gracias de parte de toda la familia y equipo Vidrio a toda la organización de este premio. Es un orgullo para todos recibirlo y bueno, también agradecer pues, a todos los trabajadores, todo el equipo que formamos Vidrio, que ha sido un camino largo hasta ahora y prometemos seguir muchos años más dando la mejor cereza y de la mejor manera posible en todos los supermercados. Vale, gracias. Enhorabuena, ¿eh? Y cuando estéis por China, por Vietnam, por redes sociales, nos lo contáis todo. Venga, seguimos. La comunicación, que les voy a contar yo, ¿no? Es una herramienta clave para todos los sectores, pero para que llegue más lejos, para que conecte con las personas, bien utilizada, que te voy a decir a ti, es una absoluta maravilla. Este premio reconoce a quienes saben contar historias que inspiran, despiertan interés y ponen en valor la agroalimentación aragonesa cada día. El premio es para Enjoy Zaragoza, un medio de referencia que ha hecho del sector agroalimentario un eje fundamental de su identidad, conectando cientos de miles de personas y visibilizando a este sector con un alcance extraordinario. Para la entrega quiero invitar a subir al escenario a Manuel Blasco Marqués, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, y recoge el premio Ángel Moreno, director de Enjoy Zaragoza. Bueno, voy a intentar no alargarme mucho. No. Antes de nada, como aragonés es un orgullo recibir este premio y me gustaría agradecerlo al presidente, consejero, directora general, dar enhorabuena también al resto de premiados, que conozco a todos, al equipo de Enjoy Zaragoza
Y como soy un contador de historias breves, quiero contar una historia real con muchos de los aquí presentes implicados, que seguro que se os hace más ameno, y es la siguiente. Empezamos por ti, presidente. No sé si te acordarás, pero una vez no nos conocíamos, o muy poco, me paraste por la calle y me dijiste: oye, Enjoy, ¿esa pizzería que tiene una pizza con cebolla de Fuentes, dónde está? Y te digo, pues está en Duquesa Villahermosa con calle Delicias y lo lleva un italo-rumano que es encantador, Cristian. Pues este italo-rumano coge un día, estaba yo con él, y me dice: Ángel, en Zaragoza ya eres lo que eres, te voy a dar un consejo, producto y territorio. Me voy a casa, producto y territorio, al día siguiente era viernes, y yo todos los viernes de mi vida subo a Cerler. Se me ocurre poner un post a los seguidores y digo: oye, entre Zaragoza y Cerler, ¿qué kilómetro cero me recomendáis? Y allá aparece, que no sé si lo veo por aquí, no lo conocía de nada, ahora es íntimo amigo mío, Diego Mur, que un premiado tiene el placer de tenerlo en el equipo, y me dice: vente para el Somontano que te va a enamorar. Me enamoró el Somontano, se publicó, allí ya vino, voy a citar algunos, los que vaya viendo, pero breves: Enrique en Fuentejalón, José Antonio en Cariñena, Cristina, que te veo por ahí, en la Puebla de Valverde, además el otro día que repetimos, y me empecé a enamorar del kilómetro cero aragonés, y se puede decir que Enjoy ha descubierto el territorio aragonés gracias al alimento de Aragón. Así que es un placer recibir este premio. Enhorabuena, como digo, a los premiados y también a la gente que está detrás de todos estos productores, ya sean grandes o pequeños, porque no es que tengan ilusión profesional por potenciar el alimento de Aragón, sino es que tienen una ilusión personal por poner a Aragón donde se merece. Un fuerte abrazo y es un placer. Felicidades, compañero. Bueno, seguimos. La investigación es la base sobre la que se construye el futuro del sector agroalimentario. Gracias a ella mejoramos procesos, optimizamos recursos y garantizamos alimentos de mayor calidad y respeto al entorno. Este premio reconoce a una empresa que impulsa proyectos científicos y tecnológicos con impacto real en el campo, la industria y el medio ambiente. Este premio se otorga a Fertinagro Biotech, referente nacional en fertilización avanzada, con una apuesta sostenida por el I+D+I y la transferencia de conocimiento, colaborando con, esto lo leí ayer en mi casa y me quedaba absolutamente fascinada, 120 universidades y centros de investigación y 172 patentes que impulsan el futuro del sector agroalimentario. Para la entrega de este galardón tiene que subir al escenario Aitziber Lanza, que es directora de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, y pido que el premiado que recoge también la acompañe. Sergio Atarés, director de Planificación Estratégica de Fertinagro Biotech. Enhorabuena. Ahí los tengo. Poco. No, hombre, tampoco no. Tiene usted muchas patentes y muchos de todo. Todos la tenemos. Muchas gracias por el premio. Para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción porque el premio viene de los que más nos conocen. Somos de aquí, nuestros vecinos y nuestro sector. Con lo cual esto es un plus añadido a este premio. Premio que al final también nos responsabiliza porque la investigación que hace Fertinagro Biotech no estamos solos. Somos líderes en colaboración público-privada. Este premio pertenece también al tejido investigador de esta región, que es muy grande y muy fuerte. La Universidad de Zaragoza, CITA, CIRCE, Aula Dei, CSICA en general, no me quiero dejar a nadie. Trabajan generando conocimiento que después Fertinagro Biotech intenta plasmarlo en productos y procesos para resolver problemas. Esta es la verdadera razón de ser de la investigación y el desarrollo. Resolver problemas para el sector. Problemas y retos. Que un sector agroalimentario como el aragonés, que es líder mundial, se encuentra, como todas las demás regiones. Por lo tanto, tenemos que seguir resolviendo retos. Aprovecho aquí para
citar uno de los retos que más importancia tenemos que intentar resolver. En Aragón despilfarramos 3 veces más nitrógeno que el resto de Europa. Casi cada uno de nosotros, cada aragonés, malgasta 90 kilos de nitrógeno por año. La media de Europa son 24 o 25. Esto es una gran oportunidad de mejora. Esto supone casi 100 millones de euros de competitividad para el sector. Estos son los problemas que se investigan y desarrollan por parte de todo el tejido aragonés de investigación y desarrollo. Con lo cual, desde aquí, el premio lo dedico a ellos, que son al final los que nos han permitido generar conocimiento que luego lo aplicamos y que la mayoría de ustedes lo usan. Así que, sin más que volver a reiterar nuestro agradecimiento por este premio, muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, en Aragón, la artesanía alimentaria es mucho más que una forma de elaborar alimentos. Es mantener vivas las tradiciones, las recetas, las técnicas y el cuidado, ¿no?, de pasarlo de generación en generación. Este premio reconoce una familia que sabe combinar esa tradición con una apuesta firme por la calidad, la responsabilidad medioambiental y la identidad de esta tierra. El premio es para M. de Molina, empresa familiar de Caspe, que desde 1954 elabora de manera artesanal aceitunas, encurtidos, patés vegetales y mermeladas. Su filosofía, que está inspirada en el uso de ingredientes locales y el compromiso con alimentos gourmet sostenibles, le han convertido en un referente dentro y fuera de Aragón. Para esta entrega quiero invitar a subir al escenario a Amparo Cuellar, directora general de Promoción e Innovación Alimentaria del Gobierno de Aragón, y recoge el premio las hermanas, ¿no? Porque aquí me ponen solo una hermana, así que las hermanas de M de Molina, suben al escenario a recoger el premio. Gracias. El cesto para la foto no. Bueno, buenas tardes. Como lo mío no es hablar, yo lo llevo escritico. Muchas gracias a todos por asistir. Para nosotras es un gran orgullo y una enorme alegría estar hoy aquí y recibir este premio agroalimentario de Aragón a la mejor empresa artesana alimentaria. Este reconocimiento nos emociona especialmente porque representa la esencia de nuestro camino, dar continuidad a una historia familiar, como ha contado ella, que empezó hace 3 generaciones en nuestro querido pueblo de Caspe. Hoy seguimos con la misma pasión, apostando por la agricultura, por la innovación y la elaboración de alimentos artesanos que transmiten lo mejor de nuestra tierra. Desde niñas, Antonia y yo crecimos rodeadas de naturaleza, aprendiendo poco a poco el oficio de agricultoras y aderezadoras. Lo que empezó como un juego se convirtió en una forma de vida. La tierra y las almueras se nos metieron en la sangre y desde entonces nos acompañan cada día, recordándonos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, que eso es muy importante. Este premio no habría sido posible sin muchas personas a nuestro lado. Queremos agradecer sinceramente a todas las instituciones que apoyan la artesanía agroalimentaria y que nos han dado la oportunidad de estar hoy aquí. Y sobre todo a quienes forman parte de nuestra vida más cercana, a nuestros padres, María y María, que nos enseñaron con su ejemplo el valor y el esfuerzo y la honestidad, a Enrique, que siempre está ahí, al pequeño Martín, que llena de ilusión nuestro presente y nos impulsa a mirar con esperanza el futuro. También a los amigos, a los que nos acompañan hoy y a los que no han podido estar. Pero los sentimos de cerca, sentimos su cariño. Queremos también dar este reconocimiento que se ha compartido con todas las mujeres, especialmente con las mujeres rurales, que dedican su tiempo, su trabajo y su ilusión a la agricultura, a la agroindustria y a la innovación. Ellas aportan conocimientos y valores imprescindibles para construir una sociedad más justa y un futuro mejor. Recibir este premio para nosotras supone un impulso enorme. Nos anima a seguir adelante con más energía, con más compromiso, por cierto, somos de la ciudad del compromiso, como no vamos a tener compromiso, y con la certeza de que si hemos llegado hasta aquí, todavía nos queda mucho más por lograr. O sea que muchísimas gracias, de verdad, estamos encantadas y es una
gran responsabilidad para nosotras también ser referente en el sector, que creo, pues bueno, muchas gracias. Conchita, en el fondo nos has dicho lo más importante, que estamos sin esposo. Claro, es que me viene ella, ¡ay, tu programa, Granjero Busca Esposa, cómo lo seguía yo! Digo, ¿lo encontraste? No. Digo, bueno, pues habrá que volver a hacerlo. Martín, busca el esposo. ¿Vale? Venga. Bueno, la sostenibilidad es hoy una condición indispensable para garantizar el futuro del sector agroalimentario. Supone innovar en los procesos, reducir el impacto ambiental y asumir una verdadera responsabilidad en el uso de los recursos. Lo que comentaban, ¿no? Este premio reconoce a una empresa que ha hecho de la responsabilidad medioambiental y la eficiencia en el uso de materias primas y energía su pilar o un pilar de su estrategia empresarial. Este premio se otorga a Cervezas Ámbar, una compañía con más de 125 años de historia en la elaboración de cerveza y un firme compromiso con el respeto al entorno. Su apuesta por reducir la huella de carbono les ha llevado, me lo contaban antes de la comida todo esto, a instalar un gasómetro de biogás que aprovecha los subproductos del proceso cervecero para generar energía. Y todo esto marca un ejemplo de innovación y de gestión ambiental responsable dentro de la industria de bebidas. Y además es una de las marcas más reconocidas a nivel nacional del sector agroalimentario aragonés. Invito a subir al escenario a quien entrega este galardón, Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, y recoge el premio Enrique Torguet, director de Comunicación, Patrocinios y Relaciones Institucionales en Grupo Ágora y vicepresidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas. La tarjeta de visita tiene tela, ¿eh? Bueno, como son 125 años, he intentado resumirlos en un folio. No, esto es rápido. Bueno, primero, señor presidente del Gobierno de Aragón, consejeros, directora general, autoridades, amigos y amigas. Bueno, gracias al jurado por pensar en nosotros en una categoría que es iniciativa ecológica sostenible, que, bueno, cuando me lo transmitió Javier, pues nos enorgullece el que sea así, porque lo más fácil es decir, bueno, son los que dan esos momentos de éxito, de felicidad, de placer. Alguno cuando entraba decía, ¿dónde está la cerveza? Bueno, pues ya llegará, después llegará la cerveza. Bueno, lo recibimos con un enorme orgullo porque reconoce lo que estamos haciendo hoy en esta materia, que por cierto, tengo un apellido además de todo lo que has dicho, que es el tema de la sostenibilidad ESG, ¿no? Y lo que hemos construido durante 125 años. Además, recogerlo aquí, antes cuando Javier estaba contando al consejero lo que había significado este palacete de Alfranca, donde vivió el general Palafox y vinieron a buscarle los zaragozanos para defender Zaragoza, realmente es un lugar que nos debe emocionar a todos y asociándolo con nosotros demuestra ese coraje que se debe tener siempre frente a fuerzas muy superiores. Los franceses eran muchos. Nos recuerda que con liderazgo, con pasión, con determinación, siempre se puede marcar la diferencia. Fijaos que vivimos una sociedad muy cambiante, que está a gran velocidad en transformación, y creemos que la forma más honesta de ser sostenibles es hacer las cosas bien. Pensando que además esto es un buen negocio, porque muchas veces nos olvidamos de eso, de ese negocio, entendido no solo como la rentabilidad, sino también con esa responsabilidad que todos tenemos y el valor de marca. En Ámbar hemos apostado por la eficiencia, como decías, por el ahorro energético, con placas solares, con biogás, por el agua, por tener una depuradora que es única en España, por también ser consecuentes con el planeta, reduciendo plásticos, aligerando las botellas, trabajando en ecodiseño, en circularidad, en alcanzar ese objetivo que ya tenemos de 0 residuos en nuestra fábrica. Estoy diciendo todo esto para que veáis que tenemos algún mérito, Javier. Hemos creado además algo muy importante, que son los productos inclusivos, como son las triple cero sin azúcar o las cervezas sin gluten. Hemos innovado recientemente incorporando el lúpulo recién molido para dar mayor frescura y más tiempo de esa frescura a la cerveza. Nos hemos atrevido también experimentando con la colección Ambiciosas, llevando productos kilómetro cero de Aragón, desde, pues, por ejemplo, la trufa de Aragón, las naranjas de la Aljafería, bueno, muchos seguro que reconocéis estas Ambiciosas o el trigo de los monegros, ¿no?
y seguimos haciendo apuestas de reforestación con los bosques ámbar o protegiendo especies en peligro de extinción durante 12 años. Pero eso es el pasado. Por delante tenemos trabajar en proyectos con agricultores locales, con la agricultura regenerativa, con los apicultores, en ensayos de logística con hidrógeno, en un nuevo bosque urbano que va a tener lugar en Zaragoza y en una nueva generación de cervezas que pronto conocerán, no podemos avanzar nada, y que están pensadas, como siempre, para todos y que van a ser respetuosas con el cuerpo y también con el planeta. Nada de esto sería posible, y quiero mencionarlo aquí, por eso tenía apuntado, a la gente que me acompaña hoy, que es gente del equipo que muchas veces no aparece. Nosotros somos 1000 personas en el grupo, pero hay gente que ha hecho posible todo esto de ingeniería y mantenimiento, de medio ambiente, de investigación y desarrollo, de marketing, de elaboración, que están por aquí. Y ellos son los auténticos crack que hacen posible todo esto y que muchas veces vosotros las bebéis. Ellos son los buenos. Ellos. Gracias. Para ellos, un aplauso. Gracias. Y ya termino. Bueno, esto es una reflexión para todas las empresas, porque en sostenibilidad la intención no basta. Lo que hay que hacer es pasar a la acción. Pero en Ámbar lo tenemos claro. Ser sostenible solo funciona si es rentable. Ahorramos energía, reducimos emisiones, lanzamos productos responsables que tienen que ser exitosos y lo hacemos convencidos de que la rentabilidad de hoy al final asegura el futuro de mañana. Y después de 125 años, créanme, como decía Woody Allen, que el 95% del éxito es insistir. Pues eso, nosotros insistimos. Muchas gracias. Gracias, felicidades. A mí me gusta decir, el que no insiste, desiste, y ahí es cuando perdiste, ¿no? No soy Woody Allen, pero también estaba molona la frase. Bueno, el último galardón de la noche es un premio muy especial reservado para reconocer trayectorias, proyectos, inversiones más que relevantes para todo el sector agroalimentario aragonés. Por su implicación en varios ámbitos del sector agroalimentario, de la zona, de la región, y por la creación de proyectos de enorme dimensión, como el proyecto Clave, el premio es para, y aquí es cuando deberíamos todos estar, bueno, ya estará publicado en todos lados, pero bueno, para Grupo Empresarial Costa. Con una inversión de casi 1.000 millones de euros, esta iniciativa refuerza la competitividad del sector agroalimentario, impulsando la innovación, la creación de empleo y la proyección internacional, sin duda, de Aragón. Grupo Costa es hoy un ejemplo de visión de futuro y de cómo la agroalimentación aragonesa es líder dentro y fuera de estas fronteras. Para la entrega, pido que suba al escenario a don Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y recoge el premio Jorge Costa, CEO de Grupo Empresarial Costa. Enhorabuena. Bueno, buenas tardes a todos. Presidente de Aragón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, autoridades, premiados y amigos. Muchas gracias a todos por este importante reconocimiento. Para mí es un verdadero honor recoger este premio tan especial del sector agroalimentario en la primera edición de estos galardones. Nuestro grupo, cimentado sobre un profundo conocimiento de este sector, y os quiero dar la enhorabuena por estos premios que contribuyen a la puesta en valor de un sector clave en Aragón, que fija el territorio y da empleo en el mundo rural. Sin duda, tenemos que apostar por él y darle el protagonismo que merece, por todo lo que supone, y la creación de estos premios es un apoyo incuestionable e ilusionante. Por eso, os doy las gracias doblemente por pensar en nosotros como empresa que contribuye a seguir manteniendo este sector estratégico y por el apoyo y acompañamiento que hemos recibido en todo momento del Gobierno de Aragón para que el proyecto Clave sea un éxito. Este reconocimiento es también para cada una de las más de 5.000 personas que forman parte del Grupo Costa, cuyo talento, dedicación y compromiso son el motor de nuestra empresa. Juntos
nos hemos convertido en un referente internacional en el cárnico, llevando el nombre de Aragón a más de un centenar de países. Y juntos estamos presentes en sectores tan diversos como el vinícola, el inmobiliario, el hotelero, las energías renovables o la biotecnología. Pero siempre con un denominador común: nuestros valores y una firme apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Clave es mucho más que una expansión. Reforzará nuestra presencia en el sector agroalimentario y posicionará a Aragón como un hub de referencia en biotecnología, investigación y desarrollo. Además, da continuidad al proyecto que puso en marcha mi padre hace más de 50 años y que hoy estamos orgullosos de continuar impulsando. Quiero, por último, dar la enhorabuena al resto de premiados, ejemplos de esfuerzo, tesón y creatividad en el sector agroalimentario aragonés. Muchísimas gracias. Bueno, con todo esto, pues simplemente nos queda decir que hemos celebrado a lo largo de estos minutos la capacidad de innovar que tiene una tierra como esta, de emprender, de investigar, sostenibilidad, innovación. Porque en su momento empezamos a cargarnos el planeta, ahora estamos cargándonos las relaciones personales con la era tecnológica y, por tanto, es una responsabilidad de todos, ¿no? Corregir esos giros de guión que necesita la vida. Apostar por la responsabilidad medioambiental, llevar el nombre de Aragón más allá de sus fronteras. Agradecer a todos los que han participado, desde el Gobierno de Aragón, esa colaboración público-privada de la que se había hablado, a los galardonados, a las empresas, a los trabajadores, que decía Enrique, que día tras día levantan, se entusiasman, se ilusionan con su jornada y llevan a una tierra como esta y a un sector como este a los hitos que están alcanzando, a que el sector agroalimentario aragonés sea sinónimo de calidad, de orgullo y de futuro. Gracias a los medios de comunicación que hacen que todo esto llegue a los hogares y que las noticias arrasen. Bueno, y ahora con las redes sociales, hablábamos antes del Instagram y de no sé qué y de no sé cuánto, pues ahora Aragón puede estar en el mundo entero después de estos premios, después de que concluyamos. Y gracias a las instituciones y las personas que han hecho posible esta primera edición de los Premios Agroalimentarios de Aragón. Para finalizar, lo primero que me gustaría es que subieran todos los premiados y los entregadores para hacer la famosa foto de grupo, la famosa foto de familia. También Sara Monge, que es la diseñadora del premio, de esa maravillosa estatuilla que se han llevado, y que suba la presidenta de APAE, Lourdes Zuriaga, para poder concluir con la jornada. ¿Vale? ¿Sí? O me suben la música o me aplauden o me dicen sí, pero esto es como cuando Miliki... ¿Cómo están ustedes? Venga, ¿vamos? Todos premiados, entregadores... Estamos en la foto.
Gracias a todos. Y ahora sí, hay que mantener la tensión hasta el final en una primera gala de premios. O sea, podría darles mil argumentaciones para esto. Pero la historia es que mantenemos la tensión hasta el final. Ahora sí invito al presidente de su comunidad, al presidente de Aragón, a que clausure el acto y nos deje en fiesta, en alegría y celebrando. Presidente. Luján, prometo ser breve. Queridos consejeros del Gobierno de Aragón, directora general, alcalde, alcaldesas de Caspe y de Huesca, fundamentalmente premiados y sobre todo amigos y amigas que habéis querido venir a un acto como este en el que celebramos y entregamos los primeros premios del sector de la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma. A mí me parece que este es un acto especialmente importante, porque a mí me parece que los premios son especialmente importantes. ¿Qué hacemos hoy todos nosotros aquí, entregando premios? Cuando entregas premios, lo que haces es reconocer el trabajo de gente que lo ha hecho bien. Cuando entregas premios, lo que haces es agradecer el trabajo de quien haya llevado el nombre de nuestra comunidad autónoma a otros muchos países y a otros muchos territorios. Por lo tanto, entregar premios a mí me parece un acto alegre. Yo, frente a la tristeza, me encantan los actos alegres. Frente a los actos grises, me gustan los actos con colorido. Y creo que esta es una cuestión fundamental en la nueva etapa de la Consejería de Agricultura. Esa filosofía, la filosofía de unos premios como estos, la filosofía de ese nuevo lema de Aragón, sabor de verdad, esa nueva filosofía que transmite optimismo en algo tan importante para los aragoneses como es nuestro campo y nuestro territorio, creo sinceramente, consejero, directora general, que es un acierto absoluto. Y, por cierto, nos une el Aragón de verdad y el camino de verdad. Estábamos predestinados a Cuando se habla de filosofía, cuando se habla de unos premios como estos, yo creo que explicar por qué entregamos estos premios es importante. Muchas veces para explicar el por qué acabamos hablando de datos. Y los datos es verdad que hay muchos que nos hacen entender cosas, ¿no? ¿Por qué echábamos de menos unos premios en un sector como es el de la agricultura y de la ganadería, el de la alimentación en nuestra comunidad autónoma? Pues hay que darle la enhorabuena al departamento, porque lo difícil de explicar es que un sector económico que genera más de 20.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad, que significa el 11% de toda la riqueza que se genera en Aragón, que es el mayor motor económico en la mayor parte de las comarcas que tiene nuestra comunidad autónoma, lo que nos tenemos que preguntar los que estamos hoy aquí es ¿cómo es posible que no hubiera un premio que se pensara desde el Gobierno de Aragón para reconocer a las empresas que han hecho magníficamente su trabajo? Por eso creo que el reconocimiento y el agradecimiento son dos palabras fundamentales en el día de hoy. Quiero acordarme muy brevemente de todos y cada uno de los premiados. Empezando, por supuesto, por Vidrio Fruits, porque producir buena cereza tiene mucho mérito, pero es verdad, exportarla a mercados tan competitivos y tan lejos desde Aragón como son los de Vietnam o los de China, requiere no solamente un esfuerzo de innovación, de refrigeración, sino que requiere un esfuerzo de emprendimiento, que es fundamental a la hora de poner en valor nuestros productos en la comunidad autónoma. Por supuesto, a Enjoy Zaragoza, a Ángel. Con Ángel me acuerdo de muchas anécdotas. Pero es verdad que tener un medio de comunicación con los nuevos lenguajes de la comunicación que se centre fundamentalmente en algo tan importante como es para los aragoneses nuestros productos es fundamental. Y Ángel tuvo la visión hace muchos años de empezar a trabajar, como él ha explicado, con los agricultores, con la ganadería, para que hubiera un canal en los nuevos canales de comunicación. Luján
no quiero generar polémica, pero en un mundo en el que cada vez hay menos gente que lee periódicos o que ve incluso la televisión, que los alimentos de Aragón puedan estar en el mundo a través de un perfil como es el de Enjoy Zaragoza, es sin ningún género de dudas un valor que tiene también nuestro sector primario en Aragón. No me quiero olvidar de ningún nombre. Por supuesto, a Fertinagro. A Fertinagro, generoso, no ha venido, no está hoy con nosotros, pero el éxito que hablaba Luján, que hablaba la presentadora, de las cientos de patentes, de los 120 centros de investigación y universidades que colaboran en el mundo con él, tiene un valor añadido más, desde Teruel. Desde Teruel, una de las empresas referentes en el mundo en el sector de los fertilizantes. También en otros muchos sectores, pero en el sector de los fertilizantes un líder absoluto que está consiguiendo exportar, que está consiguiendo trabajar en otros países y todos los días me consta que Generoso lo hace pensando en Teruel. Por supuesto, a M. de Molina, me ha encantado M. de Molina, me han encantado dos mujeres en el campo, desde Caspe, que representan a 3 generaciones y que, con todo el cariño al resto de premiados, que sé que os ha hecho mucha ilusión a todos, no hay a ninguno a los que le ha hecho tanta ilusión como a ellas dos. Y creo que es otra razón más para sentirnos orgullosos y contentos de estos premios que hoy estamos haciendo, el buen trabajo del territorio, el buen trabajo que significa una empresa familiar, que significa la tradición en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, de Ámbar, o la zaragozana para algunos, ¿no, Enrique? Enrique hablaba de la sostenibilidad y hablaba de también la rentabilidad, de los 125 años desde el 1900, ¿no? Pero Ámbar tiene otro valor que hace poco me contaba un amigo que me dijo que se fue a San Francisco de viaje, en verano. Se va a San Francisco de viaje, calor a plomo en San Francisco, y para en una de esas rampas que caracterizan a la ciudad, entra en un bar y dice "one beer". Y el camarero le contesta "which one?". Y dice "up to you". Y le saca en San Francisco una cerveza de la zaragozana. Se desmayaba. Ámbar y la zaragozana no solamente son sostenibilidad, no solamente es una empresa en la que trabajan 1000 personas, sino que es una de las empresas que lleva el nombre de nuestra comunidad por todo el mundo. Y por supuesto el Grupo Costa, querido Jorge. El Grupo Costa, que es uno de los campeones aragoneses dentro del sector agroalimentario. Él hablaba del proyecto clave y hay números que damos muy deprisa, pero que analizamos muy poco. Hoy el Grupo Costa está haciendo un proyecto emblemático en Zaragoza, pero también lo está haciendo en su sede natal, en Fraga. Hablábamos antes con la alcaldesa de Huesca, proyectos en Huesca, proyectos en Benasque, proyectos en el Pirineo. Un proyecto muy emblemático en la ciudad de Zaragoza, en la que va a invertir nada más y nada menos. Es que estas cosas se dicen rápido, pero hay que dedicarles un poco de tiempo, un poco de explicación. 900 millones de euros. 900 millones de euros que van a generar 5.000 puestos de trabajo en distintas fábricas, en distintas líneas de producción. Lo digo porque 5.000 puestos de trabajo en Aragón, que somos una comunidad autónoma en la que aproximadamente tenemos a 90.000 personas que no trabajan, significa el 10% de las personas que hoy no trabajan en nuestra comunidad autónoma por el proyecto que el Grupo Costa está poniendo en marcha en este momento. Yo recuerdo hace ya años que le dábamos un premio, todavía lo recogía su padre, que se ha acordado Jorge ahora de él, y lo decía de verdad, el Grupo Costa, y conocer las magnitudes económicas en empleados y en facturación que tiene el Grupo Costa. Yo recuerdo que le decía, digo, el señor Costa es el Amancio Ortega aragonés. No, hay muchos empresarios que desde cero, que desde la nada hayan creado una empresa que factura
los miles de millones que factura el Grupo Costa y que tiene los miles de puestos de trabajo que tiene. Por eso, por todas y cada una de las empresas que hoy hemos reconocido desde el Gobierno de Aragón, contando con la sociedad aragonesa, tenemos que estar especialmente agradecidos a todos los que habéis querido venir a acompañarnos, especialmente agradecido a la presidenta de la asociación, a la presentadora, a todos los que habéis querido estar con nosotros, porque el sector primario, porque el sector de la agroalimentación, para una comunidad autónoma de Aragón, como Aragón, donde el territorio es importante, donde hablar de despoblación es nuestro día a día, sería muy distinto si no hubiera empresas, si no hubiera agricultores y si no hubiera ganaderos. Y qué menos que reconocer ese trabajo que hacéis desde el Gobierno de Aragón. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Pues nada, ya solo queda lo que queda, que es celebrar, convocar para el año que viene. Y ven cómo los cambios de escaleta siempre son maravillosos. Ya hemos hecho la foto, todo el mundo ha estado pendiente de los premiados, que son hoy los grandes protagonistas. Y ahora, insisto, a disfrutar y a poner en valor su comunidad, sus valores, el esfuerzo, el trabajo, la ilusión, el buen rollo y la gran cantidad de cosas que destacaba el presidente, de las que tendría muchas que opinar, porque yo soy del momento. ¿Estoy seguro que se quedó impactado porque le dieron una cerveza de su tierra o por el inglés que manejaba? Broma. Pásenlo bien. Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer.